Un saludo muy especial a todas las personas que se unen a esta reflexión, a esta exégesis sobre el Evangelio. Para este domingo se interrumpe la lectura del Evangelio según San Marcos, que nos ha acompañado desde el inicio del año litúrgico, y durante los próximos domingos, 5 domingos, meditaremos el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Esto dado que el Evangelio de Marcos es un poco más corto, que el tema se continúa en esta parte, coincide en el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan, y nosotros vamos a leer durante estos domingos todo este texto, todo este capítulo 6 que nos introduce en esta reflexión sobre el pan. Les invito entonces a que tomemos la primera parte de este texto, de este capítulo 6, los versos que van del 1 al 15. Y los vamos a ir meditando también, pues de acuerdo a la estructura del capítulo, poco a poco, durante no solo este domingo, sino durante todos estos domingos. Antes de comentar el pasaje que se nos es propuesto para este domingo, es importante tener en cuenta algunas observaciones que nos ayudan a acercarnos de manera correcta al texto, porque es fácil correr el riesgo de interpretarlo mal, de perder el mensaje que el evangelista quiere transmitir. La primera observación que debemos hacer es acerca del título que encontramos en nuestras Biblias para este capítulo 6, la multiplicación de los panes y de los peces. Lo primero que hay que hacer es cancelar de inmediato este título porque nos aleja de aquello que el evangelista nos quiere decir, nos desvía del camino correcto. Veremos que Jesús no multiplica los panes ni los peces. Si nos acercamos atentamente al texto, verificamos de una vez que no hay ningún asomo de multiplicación. Se habla de 5 panes y 2 peces que han sido entregados en las manos de Jesús y que Él distribuye a toda aquella multitud sin agregar nada. Y con gran sorpresa por parte de todos, aquellos 5 panes y 2 peces solos son suficientes para calmar el hambre de toda aquella gente. Y además sobran 12 cestas al final. Es importante también cancelar esa escena que tal vez hemos visto en películas en las que Jesús aparece como una especie de mago que saca fuera peces y panes de una cesta, la cual no se vacía nunca. Estas multiplicaciones no tienen nada que ver con el signo que hoy Jesús nos propone. Una tercera observación sería que este es un pasaje que aparece en todos los evangelios y que lo encontramos de maneras diferentes por 6 ocasiones, y que en estas 6 ocasiones no hay dos que sean iguales. Unos dicen que eran 7 panes entregados a Jesús, otros dicen que eran 5 y 2 peces, unos que fue en el desierto, otros que sobre la hierba verde, unos que eran unos 4.000 hombres, otros que eran unos 5.000, los que han comido los panes, que unos dicen que eran 12 cestas de sobras, otros dicen que eran 7. No hay dos que sean iguales, y es el pasaje que más encontramos en los evangelios. 6 relecturas del mismo signo. Digamos que se trata de 6 episodios, no de 6 episodios, sino de 6 relecturas del mismo signo, cargado de mensaje que los evangelistas han sentido la necesidad de presentarlo todos, y que Mateo y Marcos lo presentan 2 veces
porque quieren que el mensaje del signo sea completo, sea comprendido. Otra observación, una cuarta observación. Digamos también que se trata de señalar algunas preguntas que provienen de parte de los no creyentes o de algunas personas que ponen dudas, tela de juicio, la palabra. Son preguntas que también surgen entre nosotros a propósito del relato. Eh, lo leemos a veces desprevenidamente y surgen estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que 5.000 hombres vayan detrás de Jesús con él? 5.000 hombres con sus esposas y con sus hijos. Marcos en el capítulo 8 dice que por 3 días lo han seguido. Juan dicen que lo han seguido y que han ido con él sobre la montaña. La imagen es inverosímil, no podemos imaginar más de 5.000 o 4.000 hombres con sus mujeres, con sus niños, siguiendo a Jesús, subiendo a la montaña, siguiéndolo por 3 días. No se puede pensar como crónica. Eh, Después, ¿cuántas horas hubiese gastado Jesús en distribuir aquellos panes y aquellos peces a esta multitud? Mm, Esto es complejo de entender. No se trata de una crónica, se trata de un pasaje teológico, de una enseñanza de tipo teológico. ¿De dónde trajeron las cestas? ¿Fueron 12 o fueron 7 para recoger las obras? Y luego, ¿qué hicieron con ellas, con estas obras? ¿Dónde las botaron o qué hicieron con ellas? ¿Y cómo es posible que solamente un niño conservara 5 panes y 2 peces? Sabemos que los niños son los primeros en que se comen todo. Estos detalles, todas estas preguntas, no son verosímiles. Entonces no se trata de un niño, tendría que ser un niño anoréxico, por ejemplo, que no le guste comer o que cuando todos se hayan comido todo, él sea el que guarde. Este niño es simbólico. Estos y otros detalles son importantes tenerlos en cuenta para decir que los evangelistas no nos están contando un hecho material, no es una crónica, están presentándonos una página de catequesis compuesta con imágenes bíblicas bien notorias para los lectores y que trataremos de identificar. Una última observación. El problema al que el relato quiere dar respuesta es el hambre. Atención, el hambre material, no el hambre espiritual. Como decía antes, leeremos todo el capítulo 6 durante estos 5 domingos y en los domingos siguientes, en los domingos posteriores, que continuaremos leyendo a Juan en este capítulo 6, vendrá propuesto el discurso de Jesús sobre el pan de vida y allí se hablará del pan espiritual, del alimento de vida, que es la palabra de Dios, la sabiduría que viene del cielo. Hoy, para este domingo, las reflexiones sobre el pan material, sobre el hambre en el mundo. Al final del capítulo se hablará también del pan, pero solo al final se hablará del pan eucarístico, no durante estos domingos. Por eso les invito a tener cuidado y a ir paso a paso, poco a poco, en la reflexión que se nos plantea durante todos estos domingos en los que leeremos este capítulo 6. Este domingo la palabra quiere enseñarnos a realizar un prodigio y suena así de ostentoso. ¿Cómo eliminar el hambre del mundo? A nosotros nos gustaría que el Señor realizara este milagro haciendo llover maná, pan del cielo, o actuando como un mago espectacular, como lo vemos en las películas, que a todos nos diera de comer. En cambio, Él no lo hace. Nos enseña a nosotros a realizar un prodigio con el cual el hambre debe desaparecer del mundo. Y este milagro Él quiere que lo realicemos nosotros hoy. Teniendo en cuenta estos elementos, leamos entonces el texto. Vamos a leerlo por partes. La primera parte, los versos del 1 al 4. El primer llamado o reclamo bíblico de este relato es a la Pascua.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y la Pascua era la celebración del paso de Israel de la tierra de esclavitud a la tierra de la libertad. El evangelista está diciendo, presta atención porque en este relato Jesús viene presentado como aquel que quiere realizar un éxodo en el cual tú estarás envuelto. Vemos claro cuál es el reclamo que hay al éxodo. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. En Galilea no hay ningún mar, hay un lago. Lucas lo llama Libné, lago. ¿Por qué el evangelista Juan lo convierte en mar? ¿Por qué lo llama mar? Un mar que Jesús atraviesa, igual como Moisés ha atravesado el Mar Rojo, seguido por todo el pueblo. Ese es el mar bíblico. Entonces aquí hay una referencia a la travesía de Moisés, que sí atravesaron el Mar Rojo. Aquí está el reclamo al hecho que Jesús quiere hacer pasar al pueblo por un nuevo éxodo, porque está todavía esclavo. También hay un reclamo al hecho de que es una gran multitud la que seguía a Jesús, porque veían los signos que él realizaba. Es exactamente lo que sucedía con Moisés. El pueblo de Israel lo ha seguido, se ha confiado a él, porque ha visto los signos que venían de Dios. También Jesús inspira fe en aquellos que lo quieren seguir, que viven en una tierra que no es el reino de Dios, sino el reino del maligno. Él los quiere sacar fuera y se fían de Él porque ven los signos, signos que no pueden venir de otro lado sino de Dios. Hay otra llamada, otro reclamo al Éxodo. Jesús subió a la montaña. Es exactamente como Moisés. No se trata de un monte material. 5.000 hombres con mujeres y niños no lo siguen a un monte material. Es la montaña bíblica. Es la montaña que indica el encuentro con Dios. Jesús introduce todo este pueblo al cual quiere hacerle vivir un éxodo, lo introduce en el pensamiento de Dios. Si no se sube a esta montaña, si no se dejan envolver de los pensamientos, de los proyectos, de los designios de Dios, se permanece en la tierra de esclavitud. El evangelista está diciendo, estén atentos, porque les estoy relatando un éxodo que ahora todos están llamados a realizar. Jesús te quiere llevar fuera de la tierra en la cual tú te encuentras, que está guiada por el maligno. Allí todos se sienten esclavos de sus pasiones, de la envidia, de la ira, del egoísmo. Jesús te quiere sacar fuera y hacerte libre en una tierra en la que se vive como hijos de Dios. Podríamos preguntarnos cómo están administrados los bienes necesarios para la vida del hombre, cómo se relacionan los hombres con la creación, guiados por el designio del Creador o guiados por intereses y ambiciones personales, por corrupciones insaciables, hombres y mujeres que nos comportamos como depredadores insatisfechos, sin preocupación ni interés por las generaciones futuras, esclavos de las propias ambiciones. Es este el mundo del que Jesús nos quiere sacar. Sabemos de las desigualdades de este mundo, sabemos de las diferencias entre unos y otros, hablamos de la opulencia frente a la miseria. De frente a la realidad de nuestro mundo surge una pregunta: ¿así lo ha querido Dios? ¿Un mundo así? ¿Ha preparado un mísero valle infeliz para arrojar allí a sus hijos a una lucha constante por acaparar el dinero, el alimento, los bienes? ¿Así lo ha querido Dios? Un mundo donde se lucha por el pan, pobreza, subdesarrollo, hacen parte del mundo querido por Dios. Y esperar un paraíso en la otra vida. Ya cuando nos muramos y vayamos al otro mundo, entonces tendremos
todos los bienes? No, no se puede hacer esta afirmación, nadie la puede hacer. Entonces, un mundo así lo ha organizado el maligno, al cual los hombres le han dado su sí, su adhesión. Y de un mundo así es necesario salir e ir hacia el mundo nuevo, el reino de Dios en el cual Jesús nos quiere introducir. Este es el éxodo necesario. Leamos ahora entonces cómo Jesús ve la realidad de nuestro mundo, nuestra hambre de vida, con los bienes que son necesarios para una vida digna de seres humanos. Leamos entonces los versos 5 al 7. Jesús alza la mirada, ve la multitud, ve las necesidades de la gente que tiene hambre. Una clara invitación para nosotros a levantar la mirada de nuestro pequeño mundo, de nuestros intereses personales y tomar conciencia de la realidad en la que viven tantos hermanos nuestros que tienen hambre, viven en la miseria, están desesperados, sufren con violencia. No es este el mundo querido por Dios. Algunas veces hemos pensado tal vez que Dios ha hecho mal las cosas. No, este mundo lo hemos construido nosotros, escuchando no su palabra, sino las sugerencias del maligno que está en nosotros, nuestro propio egoísmo. El egoísmo es la pulsión que nos lleva a replegarnos sobre nosotros mismos, a pensar solo en lo que nos rodea, a desinteresarnos por los otros. Es este maligno, es este egoísmo que ha creado el mundo en el cual vivimos y del cual debemos hacer un éxodo. Jesús nos quiere sacar de este mundo viejo e introducirnos en el mundo querido por Dios. Jesús ha visto esta humanidad que tiene hambre, y cuando decimos hambre no entendemos solamente el hambre del estómago, sino de todas las necesidades que queremos saciar si queremos una vida plenamente humana. No es plenamente humana la vida de un enfermo, de uno que está solo, de uno que está abandonado, de quien está privado de afecto, de quien no tiene justicia, de quien no tiene una casa, un trabajo, de quien no ha podido construir una familia. Todas estas necesidades son el hambre que está presente en la humanidad. ¿Cómo responder a todas estas formas de hambre presentes en la humanidad para que sea una humanidad de verdad saciada? Jesús afronta el problema y lo hace dirigiéndose a Felipe. Le dice: ¿dónde podemos comprar aquello que es necesario para saciar esta hambre? Parte de nuestro modo de razonar, que es el de comprar, negociar, vender, intercambiar. Nuestra lógica es la lógica del mercado. Los intercambios se deben dar porque si no se dan, entonces nos morimos, nos dormimos, tenemos aquello que nos basta, pero no nos basta para saciar todas las formas del hambre. Nosotros hemos sido bien creados y tenemos necesidad de estos intercambios, de dones intercambiables con los hermanos. El problema está en la lógica que regula estos intercambios, que es la lógica del mercado. Quien tiene los bienes analiza, después pone precio, y mientras más aumenta la necesidad, se permite entonces también aumentar el precio. Las necesidades se vuelven una bendición para mi negocio. Esta es la lógica del mercado que ha creado el mundo en el que vivimos. De hecho, dice el evangelista que Jesús ha hablado de comprar y de vender con Felipe para ponerlo a prueba, para hacerlo tomar conciencia que con nuestro comprar y vender, con la búsqueda del propio interés, que es la regla del mercado, se manifiesta este mundo injusto que nosotros bien conocemos. De hecho, los bienes son una tentación
El instinto nos sugiere aprovecharnos, acumularlos, retenerlos para nosotros mismos, de pronto compartirlos con los más cercanos, con la familia, pero incluso en la misma familia, cuando se trata de dinero, muchas veces allí comienzan las divisiones, las rivalidades. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo se dice que la avidez del dinero es la raíz de todos los males. Y Jesús pone a prueba a Felipe porque lo quiere hacer salir de esta lógica del mundo viejo. Entonces, los dones han sido dados para ser entregados a aquellos que tienen necesidad. ¿Y cuál es la perspectiva en la cual Jesús nos quiere introducir? Que es la de Dios. Es que aquello que los hombres tienen en sus manos no pertenece a ellos. La verdad que se debe tener presente es que todo es de Dios y que nosotros los seres humanos estamos administrando bienes que no son nuestros. Dios nos los ha entregado no para que ayudemos al hermano, no para que demos limosnas, sino para que se los entreguemos totalmente al hermano, a aquellos que tienen necesidad. Esta es la lógica de Dios. La lógica del mercado es aquella que rige nuestro mundo y es una lógica destructiva, hace alimentar guerras, prófugos, llanto, muerte, robos. Aquel llanto y rechinar de dientes que escuchamos en el Evangelio es este en el que es arrojado aquel que no acepta la lógica del banquete gratuito al cual todo hijo de Dios está invitado. Estimulado por Jesús, Felipe da un paso adelante y se atreve a decir que ni siquiera 200 denarios servirían para dar un poco de limosna. Su respuesta quiere responder al hambre de toda esta gente. Es la respuesta de una solución asistencialista, dar una limosna. ¿Será también esta la propuesta que en el Evangelio más adelante sea puesta en la boca de Judas? ¿No se podrían vender por 300 denarios este perfume de nardo y después dar este dinero a los pobres? Si el pobre viene ayudado por la limosna, no es la solución, es una solución momentánea para este mundo injusto, pero no es esta la propuesta del mundo nuevo. Jesús quiere un mundo en el cual la limosna no tiene ningún sentido, porque la limosna presupone siempre que uno se enriquece y acumule y que de vez en cuando deje caer alguna cosa de manera provisoria para no dejar morir de hambre al pobre. No es esto, no es este el mundo querido por Dios. Entonces, ¿qué pasará después? Cuando se acaben los 200 denarios, la limosna, cuando se acabe, no resuelve el problema. Entonces, la propuesta de Felipe no nos saca fuera del mundo viejo, nos trae consigo el prodigio, no trae consigo el prodigio del mundo nuevo, en el cual será suscitada toda forma, será saciada toda forma de hambre. En el Evangelio de Lucas viene propuesta otra solución por parte de los 12. Van donde Jesús y le dicen: convence a la multitud para que cada uno vaya a las aldeas más cercanas para que puedan encontrar alojamiento y comida. En otras palabras, la solución del hambre en el mundo es que cada quien mire a ver cómo sobrevive, que cada quien busque su dinero y el que primero pueda acceder a las cosas, ese es el favorecido. Pues puede verse también como una solución que a veces proponemos nosotros. Vengan por las cosas espirituales, aquí estamos es para hacer oración, escuchar predicaciones, pero después, en cuanto respecta al hambre material concreta de cada uno,
pues que cada quien mire a ver cómo se defiende. Estemos atentos porque estos modos de pensar están presentes incluso en las familias cristianas. Pensemos en la educación que los padres dan a los hijos respecto a la solución del hambre, la respuesta a las necesidades que nosotros tenemos. ¿Cuál es? ¿La de compartir o es la invitación a acumular? ¿Cómo educan los padres a sus hijos? Para que tengan cada vez más, para que sobresalgan, para que lleven con éxito a tenerlo todo, a acaparar y a ser grandes negociantes, hombres y mujeres de mundo, y del compartir tal vez poco. El prodigio debe hacer desaparecer cada forma de mal en el mundo. El milagro tendrá que llevar a que desaparezca toda forma de mal, cada forma de hambre que no puede suceder en la lógica de Dios. Ahora hay otro discípulo que sugiere otra idea. Leamos los versos 8 y 9. Es la tercera propuesta para resolver el problema del hambre y está sugerida tímidamente por Andrés, hermano de Simón Pedro. La solución que propone es diferente a la de comprar. Dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y pareciera que ha dicho una cosa sin sentido, porque de inmediato añade, pero ¿qué es esto para toda esta cantidad de personas? Notemos que es solamente Juan quien presenta a este niño y añade además que el pan que él tenía era de cebada, que es el pan de los pobres. ¿Cómo se explica que mientras todos se han comido sus provisiones, este niño tenga todavía 5 panes y 2 peces? Que todos hayan comido y ya no tengan nada. Y que un niño, sabemos que ellos son los primeros que comen, todavía tenga estos panes y estos peces. El detalle del niño es de verdad poco probable. Sabemos que los niños son los primeros en que devoran todo. Por tanto, no es verosímil que entre tanta gente solamente él haya conservado 5 panes. Una de dos, o el niño es anoréxico o este niño es un símbolo. Sabemos que Jesús ha dicho a sus discípulos que sean como niños, aquellos que ocupan el último puesto en la sociedad, aquellos que se ponen al servicio de todos. De hecho, el término empleado en griego es paidarion, que es un diminutivo de pais, de niño, de pequeñito. Se refiere propiamente al muchacho del servicio, al empleado más inferior en la escala de empleados de un artista, el que recibía órdenes de todo el mundo. Es este niño que pone a disposición de todos todo aquello que él tiene. Pero surge una objeción. ¿Qué es esto para toda esta gente? Esto es bello compartir, es bello poner todo en común, pero Andrés afirma, no dará resultado. La comida es poca y la multitud es inmensa. A través de un diálogo ingenioso, Jesús ha hecho emerger nuestras estrategias para resolver el problema del hambre. Son estas nuestras estrategias que el evangelista ha puesto sutilmente en la boca de los discípulos. Pero los discípulos hoy somos nosotros. Y también nosotros razonamos exactamente como ellos, que de frente a poner en común los bienes que se tienen, nosotros pensamos de inmediato, es una propuesta irrealizable y sin sentido. Y entonces, ¿será que sí podremos compartir todo lo que tenemos, entregarlo todo, darlo todo? Veamos ahora la solución de Jesús
Prestemos atención porque nos está enseñando a realizar un prodigio, a poner fin al hambre que existe en el mundo. Versos 10 al 13. Ya hemos escuchado cómo Jesús refuta la propuesta de comprar y de vender para resolver el problema del hambre en el mundo. Si el intercambio de los bienes surge según la lógica de los criterios del mercado, nace una sociedad donde hay llanto y rechinar de dientes. Es afortunado el que es capaz, el que tiene muchos bienes a su disposición, el que tiene el poder, que comienza a negociar y cuando aumenta la necesidad, aumenta el precio y puede llegar al punto incluso de que si el otro no tiene cómo pagar, entonces puede, en, enmarcado sobre la legalidad, pues hacerlo pagar lo que debe, llevarlo a la cárcel, a la miseria, al rechazo total de la sociedad. Esto es deshumano. Jesús quiere saciarnos y quiere sacarnos fuera de este mundo del compartir del, en forma de negocio. Quiere sacarnos del mundo del comprar y del vender. No es así que se intercambian los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, no según este criterio. Jesús critica también el criterio de que cada quien mire a ver cómo sale adelante. Quien es hábil y capaz se salva, los otros sucumben. Paciencia. Este es el mundo viejo. Muchas personas lo creen así. Nos tocó vivir como pobres, nos tocó aguantar. O en este mundo pues hay ricos y pobres, dirán los que tienen, y que cada quien mire a ver cómo se defiende. Jesús tampoco acepta la sociedad en la que el rico da limosnas y que el pobre las recibe. También este es un mundo viejo, no es el mundo querido por Dios. Yo doy esto o aquello, doy un regalo, doy algo de vez en cuando y así tranquilizo mi conciencia. Y ahora el Señor Jesús nos propone el mundo en el cual nos quiere introducir hacia el éxodo que ha querido realizar con nosotros, el mundo que contemplamos porque es construido según el criterio de Dios. Jesús dice a los discípulos, hagan que la gente se recueste. El verbo es importante, anapiptein. Es la posición que asumían mientras la celebración de la Pascua hebrea, porque era la posición que asumían los hombres libres, recostarse. Hagan que se recuesten sobre la hierba. Quiere decir, el mundo nuevo está hecho de personas libres. Si hay todavía personas esclavas de sus pasiones, de sus orgullos, de su única voluntad de acumular, si son todavía esclavos del dinero y del tener, no podrá nacer un mundo nuevo. Primera condición, es necesario que el discípulo prepare y que también él sea libre. Prepare el corazón de los demás para que sean libres. De otra manera, el prodigio no sucede. Se permanece en la tierra de la esclavitud, donde el hambre no será saciada nunca. Los seres humanos deben dejar su propio egoísmo, su envidia, su ostentación. Por lo menos los creyentes deberíamos dejarnos liberar de estas pulsiones que nos deshumanizan, que nos impiden comportarnos como hombres, como verdaderamente humanos. Esto es poner nuestros propios bienes a disposición del hermano que tiene necesidad para la vida. No darles el corazón, dirá otro pasaje evangélico. En la primera carta de Timoteo, en capítulo 6 dice, por lo menos los creyentes deberían, y dicen que los creyentes deberíamos reflexionar sobre esta verdad indudable.
Nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos. Cuando tenemos que comer y cómo cubrirnos, contentarnos, contentémonos. Aquellos, en cambio, que quieren enriquecerse, aquí está su esclavitud, caen en la tentación, en el engaño de deseos insensatos, insaciables. Nunca se llena el saco, siempre se quiere tener más y más. Estos orgullos, ambiciones insatisfechas, insaciables, les impiden vivir humanamente, les impide ser libres, les impide estar atentos al servicio y a la ayuda de los más necesitados. Un segundo elemento que Jesús propone, que Jesús hace, Jesús los hace recostarse sobre la hierba verde. Había mucha hierba en aquel sitio. Es un banquete muy significativo, es algo de verdad original. El detalle parece marginal o superfluo, sin embargo tiene un profundo significado. Reclama el Salmo 23, que lo hemos escuchado en la liturgia en estos días. El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace recostar. Quiere decir que Jesús quiere hacerles vivir un éxodo y así introducirnos en este campo de paz, no en el llanto y en el rechinar de dientes del mundo viejo, sino en el mundo nuevo querido por Dios. Y después, ¿qué hace Jesús? Toma el pan, alza los ojos al cielo y da gracias. ¿Qué significa este gesto de Jesús? Es la bendición. Significa reconocer, alzando los ojos al cielo, que todos los dones para la vida del hombre vienen de Dios, no pertenecen a los hombres. Del Señor es la tierra y cuanto contiene, el orbe y todos sus habitantes. Si no se eleva la mirada al cielo, entonces el hombre retiene estos dones como suyos y entonces entra en la lógica del mercado. Pero si el hombre sabe que no son suyos estos dones, estos bienes, sino que son de Dios, que cuando llegamos a este mundo llegamos sin nada, que todo es de Dios, que nosotros somos administradores de estos bienes y sabemos a quién Dios destina estos bienes, que no son otros que a los hermanos que tienen necesidad. Esta mirada al cielo es indispensable para acoger, para asimilar la lógica nueva con la cual deben ser gestionados los bienes de este mundo. En la época de la muerte de Dios, una época en la que se hablaba de la muerte de Dios, en la que se pensaba que para ser hombres era necesario eliminar a Dios, en esta época que ya ha pasado, entonces se miraba cómo el ser humano debía progresar, tener más, acumular más. Y se eliminó la mirada al cielo en esta época. Si eliminamos nuestra mirada al cielo, si eliminamos esta verdad que nosotros no somos dueños, sino huéspedes de este mundo, administradores, ¿sobre qué cosa entonces podríamos basar después la afirmación que no podemos acaparar los bienes según nuestra habilidad, según nuestros intereses? Si quitamos a Dios de en medio y nos apoderamos de los bienes y entramos en la lógica del mercado, entonces terminaremos destruyendo nuestro mundo, destruyéndonos a nosotros mismos. Si en cambio sabemos que los bienes no son nuestros, sino que son de Dios, entonces los podemos gestionar solamente donándolos, ofreciéndolos a quien tiene necesidad. Aquí está el sueño de Dios: contemplar un día a todos sus hijos
como renuevo de olivo en torno a la mesa, comensales, invitados al banquete, no dueños que acaparan la comida, negándola a quien tiene hambre. Después, cuando fueron saciados, Jesús dice, recojan las sobras, porque nada se debe perder. 2 veces se repite que deben ser recogidos todos los restos, que nada se desperdicie. Aquí está la importancia de no desperdiciar los dones de Dios. Y notemos también el desperdicio que se da en nuestro mundo. Entre menos se comparte, más se desperdicia. Y de hecho lo recogen y se nota esta insistencia. Y después con estas obras llenan 12 cestas, colmadas, repletas, una sobreabundancia de los dones de Dios, cuando son gestionados según los criterios del Señor, no son solo suficientes para saciar el hambre de la gente, sino que hay en abundancia. Pero entre más egoístas seamos, entre menos compartamos, veremos cómo se desperdicia más. Leamos ahora qué cosa comprendió la gente de la propuesta hecha por Jesús. Los últimos versos 14 y 15. Jesús ha mostrado el mundo nuevo en el cual nos quiere introducir, no el mundo cruel de las leyes del mercado que crea el llanto y el rechinar de dientes, pobreza, humillación, desigualdad. En el mundo de Dios, Él quiere introducir a toda la humanidad. Nos lo dice el número 5000. El número 5 en la Biblia es el símbolo del pueblo de Israel, multiplicado por 1000. Es la humanidad entera que está invitada a entrar a este mundo nuevo que Él propone. Es el mundo donde no se es más esclavos del egoísmo ni de envidias, donde se es realmente libres, libres no de hacer lo que se quiera. Tampoco esta es libertad. Esta también es una esclavitud de las propias pasiones. El hombre es libre cuando realmente es él mismo, cuando está movido por la gloria de ver a un hermano feliz. Feliz porque ha colaborado con su alegría, con su paz, con su gloria, colmándolo de los bienes que Dios ha entregado en sus manos, los ha entregado al hermano que tiene necesidad, así como lo ha hecho aquel niño que ha entregado todo aquello que tenía, 5 panes de cebada y 2 peces. Número 7 es la totalidad. Es el modelo del verdadero discípulo de Cristo, de aquel que acepta la propuesta del mundo nuevo hecha por Jesús. Jesús ha mostrado esto, pero no han comprendido, no lo hemos comprendido. Ellos buscan a Jesús, hacedor de milagros, mago, espectacular, que cure los males, pero el milagro no lo ha hecho Jesús. El prodigio lo ha realizado aquel niño, y ellos no quieren ver al niño, porque el niño es el que entrega todo. Es la propuesta de mundo nuevo que hace Jesús, la que sean todos como aquel niño. Ellos buscan a Jesús como hacedor de milagros. No quieren hacer el éxodo, quieren permanecer esclavos de sus propios orgullos, de sus propias ambiciones. Esto que han hecho ellos, esta incomprensión es también hoy la de tantos cristianos que quieren y buscan a Jesús como hacedor de milagros. ¿Y qué hace Jesús cuando lo buscan por esta razón? Escapa, huye, sube a la montaña. Es la incomprensión lo que lo hace huir. De él se espera la luz que indica el mundo nuevo, al hombre nuevo, la humanidad nueva. Y hay que cortar con esta mentalidad de prodigios de la mente de las personas y de los cristianos, porque la búsqueda del milagro hecho por Jesús, que llueve de lo alto, es la razón de la fe de mucha gente, razón extraviada todavía hoy. Pero cuando Jesús ve esta incomprensión,
Cuando Jesús ve que le buscan para que Él haga milagros, Él no los hace, lo hace este niño. Jesús escapa, huye, quiere que comprendamos su palabra como debe ser entendida en realidad. Un feliz domingo para todos.